Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Iglesias Zoido y soy profesor de Filología Griega del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la UEX. Me han pedido que les hable de uno de mis ámbitos de investigación y yo he elegido en este caso hablar del libro en Grecia y Roma, tema al que he dedicado algunas de mis publicaciones. En concreto, hablar sobre los formatos y materiales del libro antiguo. Este es un campo que ha sido ampliamente trabajado en los últimos años, porque en los últimos 30 años se ha prestado una especial atención al estudio de la cultura material del libro en la antigüedad. Es decir, no solamente estudiar los contenidos, lo poco que se ha conservado, sino intentar comprender cómo eran físicamente los libros, cómo se leían y sobre todo cómo se transmitían. Todo tipo de textos. Estamos hablando de textos, por supuesto, literarios, los grandes poetas, los grandes tragediógrafos o los grandes historiadores, pero también nos referimos a los textos científicos, cómo se transmitieron los textos de medicina o de matemáticas. Para ello, me van a permitir que pasemos revista a una serie de imágenes que proceden casi todas del mismo lugar, en concreto de dos lugares, de Pompeya y de Herculano, lo cual nos va a llevar a retroceder hasta una fecha, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, en que se produjo la erupción del Vesubio. Esa erupción provocó una enorme destrucción. Sin lugar a dudas, lo más conocido son esos moldes de escayola que muestran los restos de esos desgraciados que murieron finalmente por la nube piroplástica que bajó del volcán, pero a la vez nos ha aportado una serie de testimonios, tanto físicos, a pesar de encontrarse carbonizados, como especialmente iconográficos. En este caso, sobre todo gracias a los riquísimos frescos que nos ha legado la ciudad de Pompeya y la ciudad de Herculano. En concreto, nos permite ver físicamente cómo eran los libros, y sobre todo los dos tipos de libros que existían en este momento. Por un lado, la denominada tablilla de cera, una tablilla de madera rebajada y cuyo frontal se cubría con cera, y la última capa era una cera teñida con elementos negros, de tal manera que cuando se escribía con un punzón, el denominado stylus, se iba rayando sobre la superficie y se acababa viendo lo contrario a lo que son esos textos. Ahora se dice que un texto es negro sobre blanco, pues aquí se veía blanco sobre negro, justamente lo contrario. Tablillas que además tenían múltiples formatos. Podía ser una tablilla simple, lo que se llama el codex simplex, podía ser una tablilla doble, lo que se llama el codex duplex, o en griego díptυχος, de donde viene la palabra díptico, o el codex triplex, si eran tres tablillas, en griego tríptυχος, de donde viene la palabra tríptico, o más de tres tablillas, en griego sería políptυχος, políptico. Si se dan cuenta, son esas múltiples palabras que han pasado del campo del libro antiguo pues al uso cotidiano, como stylus. De hecho, este que tiene aquí, que es el que uso yo con el iPad con el que estoy grabando esta intervención, básicamente reproduce lo que era el stylus de la antigüedad. Un punzón metálico, una parte puntiaguda con la que se escribía y una parte posterior achatada con la que se iba borrando. Decían los antiguos que nil novum sub sole est, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto en el fondo no es más que una reproducción, igual que si tomamos este iPad, que además es un modelo, digamos, ya vintage, porque es la primera versión de iPad que salió al mercado, está reproduciendo básicamente lo que son las tablillas, todo el formato de las tablillas, lo que pasa en formato evidentemente tecnológicamente avanzado. Y el otro tipo de libro son los rollos de papiro. Los rollos, en este caso, estaban formados por hojas de papiro que se unían y acababan formando un rollo. Y lo interesante es que conformaba un tipo de libro realmente diferente al que nosotros concebimos. Son hojas que se unían y se acababan enrollando, y para leerlas había que ir abriéndola con las dos manos. Se iba abriendo con una y se iba al final enrollando un extremo con una mano y se iba abriendo con la otra, de tal manera que siempre se tenía delante lo que equivalía aproximadamente a una página, una plagula que equivalía a 2 columnas de texto. Pues bien,
No solamente tenemos testimonios físicos de cómo eran los libros, sino que también tenemos una serie de testimonios que nos muestran cómo se manejaban. Uno de los más conocidos, sin lugar a dudas, es este que tienen aquí, que además ha generado cierta polémica, porque ese señor que ven ahí durante un tiempo se ha considerado que era un panadero, Paquio Próculo, o era un magistrado, Terencio Neo. Realmente la crítica se ha decantado por considerar que esa figura que aparece ahí con ese traje de magistrado y con el rollo de papiro realmente representa más la figura de ese magistrado. Lo interesante es que muestra un uso cotidiano de esos objetos e incluso un uso claramente casi unido a la característica de cada uno de los personajes. La mujer de Terencio Neo aparece con un formato más doméstico, lo que serían las tablillas, en este caso un tríptico que aparece ahí, son tablillas unidas en las que se harían anotaciones a vuela pluma, y las anotaciones están hechas con el stylus, ven que se lo está apoyando entre el mentón y los labios en una postura que luego veremos que es una postura convencional, mientras que Terencio Neo tiene entre sus manos un rollo de papiro, que es un formato, digamos, más elevado, que más acorde con su posición, digamos, como magistrado. O también, otro de las imágenes que proceden de Pompeya, otro fresco, es este que durante mucho tiempo se ha considerado que representaba a la poetisa Safo. En este caso nos encontramos, digamos, la representación unida a la inspiración poética. Nos encontramos a una joven, quizás la poetisa, que está pensativa, digamos, nos está mirando casi está mirando al infinito, buscando esa inspiración para componer pues algún tipo de composición quizás amorosa, y está usando el stylus en una posición, como ven, bastante convencional, pero tiene en sus manos un códex más complejo. No es un tríptico, en este caso son 5 tablillas y sería un políptico. Un políptico que permitía ya copiar un texto de mayor extensión, unida por una cinta, como ven ahí, o con unas tiras de cuero, dependiendo del caso. O incluso, Pompeya también nos proporciona imágenes de la vida cotidiana, como por ejemplo los instrumentos de escritura empleados por un banquero, donde anotaría los préstamos, los depósitos, pues básicamente lo hacía en otro políptico que le permitía además en un momento determinado borrar el texto y volverlo a reutilizar. Finalmente, nos encontramos también con que los frescos pompeyanos y de Herculano nos aportan información sobre cómo se escribía, sobre los instrumentos. Ahí en concreto ven un rollo entreabierto con una sola columna de texto y ven a su lado un tintero con una pluma de caña. En este caso permitía, digamos, mojar en la tinta y permitía escribir un breve texto, y tienen ahí otro políptico representado, y además aparece incluso lo que podía ser el borrador del texto, porque para borrar un texto breve bastaba la punta posterior achatada del stylus, pero para borrar todo un texto amplio hubiera sido muy lento hacerlo de esa manera, por fricción, puro calentamiento de la cera para que se derrita y vuelva a ocupar el hueco que ha dejado libre, y nos encontramos esa espátula que serviría para borrar un texto mucho más amplio. Junto a estos elementos, claro, nos muestran también algo decisivo, que es cómo se leían los textos. Y ahí ven un joven que nos muestra que la lectura en Grecia y Roma era una tarea compleja, implicaba poner todo el cuerpo en disposición, implicaba leer con las dos manos, con una ya, digamos, se cerraba, se sostenían los dos extremos, y con una se iba cerrando el texto y se iba abriendo con la otra. Esto creaba problemas evidentemente a la hora de copiar, y durante mucho tiempo se pensó que los textos, para poderlos copiar, se copiaban o de memoria. De hecho, la memoria estaba mucho más desarrollada en la antigüedad, o se contaba, si eras una persona influyente,
bien situada socialmente, con un esclavo que actuaba como escribano. Esa postura es una postura convencional que la encontramos en múltiples frescos. Quizás uno de los más famosos es este que tienen aquí, que representa la educación del joven Dioniso, donde aparece de pie leyendo en esa postura, o alguna variante que nos mostraba, por ejemplo, una lectura meditada, en el que ven ahí un tragediógrafo que está leyendo, pero que está reflexionando sobre lo que ha leído y mantiene el rollo abierto, los dos extremos cogidas con una sola mano. Esta es una postura muy forzada que también podría producir la destrucción del rollo en un momento determinado y que no debía ser muy frecuente, pero que nos muestra diversas posibilidades de tener un libro abierto. No solamente en cuanto a la lectura tenemos estos testimonios, sino que también nos aporta una serie de testimonios claves para comprender cómo se manejaba y cómo se transportaba. Por ejemplo, esta imagen que tienen aquí es un objeto que se denomina capsa. Es una caja, en este caso un cilindro de piel, que servía para guardar en su interior los rollos. Tenía además una tapa, como ven ahí, que permitía cubrir los rollos y preservarlos de la humedad, etc. Es un testimonio interesante porque nos muestra cómo sería, en este caso, un libro de bolsillo. Claro, un libro de bolsillo, se dan cuenta la dimensión que tendrían, pero es evidente que en esa capsa cabía, en todo caso, una obra literaria. Para que se hagan una idea, en un rollo de papiro cabía aproximadamente 2 cantos de la Ilíada, por ejemplo. Si la Ilíada tiene 24 cantos, para tener la Ilíada completa hubiera hecho falta 12 rollos de papiro. Para llevar la obra completa hacía falta una capsa como esta que permitía llevar los 12 rollos unidos en un mismo formato. Así que si alguien se le quería llevar la Ilíada a su villa de vacaciones, pues ese patricio se la llevaría en una capsa como la que tienen ahí. Bien, todos estos son testimonios enormemente conocidos y que nos han permitido ir comprendiendo a lo largo de los últimos decenios cómo eran los libros, cómo se leían. Pero para que vean que esto es un campo que está abierto a la investigación, en los últimos años ha aparecido un testimonio que ya se conocía y que no era bien entendido y que se ha podido comprender, sobre todo por diversos hallazgos, cuál era su función. En este caso se trata de esta imagen que tienen aquí, que representa a un actor que está ensayando, y durante mucho tiempo se creyó que la imagen que tienen a la derecha representaba una especie de templo o de altar donde aparece representada una máscara. No sé, parecía algo relacionado con el culto a las musas o a la inspiración, no se sabía bien. Y en los últimos años se ha podido comprender exactamente para qué sirve, y se ha comprendido que eso que parece parte de un altar no es más que un soporte para colocar rollos. Era una de las maneras que permitía leer una obra, mantener un texto abierto, y por ejemplo para un actor le permitía memorizar, porque si no tenía que estar con el rollo abierto durante bastante tiempo para poder memorizar un texto. ¿Cómo lo conseguía? Pues abría el rollo y esa caja tiene 2 extremos que permiten introducir el rollo y se quedan los extremos por fuera y permiten leer la obra con cierta facilidad. Pues bien, esto es un elemento que nos ha aportado un pequeño matiz, pero un matiz que para el uso del libro en la antigüedad pues tiene bastante valor. Con esto espero que haya sido interesante y sobre todo he intentado aportar unas pequeñas pinceladas de cuál es mi ámbito de trabajo. Muchas gracias.